Buenos días. Bueno, lo primero, gracias por venir, por asistir a esta jornada. El consejero Juan Carlos Ruiz no puede asistir hoy, María Luisa Poncela tampoco, vamos a empezar disculpándonos. Saben ustedes ahora mismo el proceso de cambios que existe en la comunidad autónoma y ellos no han podido esta mañana estar aquí. A mi derecha está Nabil Callar, que es el jefe de la División de Promoción y Coordinación del CEDETI, que es el que nos va a hablar esta mañana de todas las novedades que tiene este organismo, ya dentro de un marco distinto, que es el 2014-2020. Saben ustedes que los fondos FEDER, ha habido un periodo 2007-2013 con una normativa, unos esquemas de funcionamiento, y ahora empieza una nueva ronda, llamémosla así, de 2014-2020, un periodo distinto, 7 nuevos años, donde funcionan otras reglas del juego, otros programas, y la financiación pues se aplica conforme a esas normas. El CEDETI, ahora lo contará Nabil bastante mejor que yo, pero el CEDETI es uno de los organismos claves en esta nueva etapa, 2014-2020, anteriormente también lo ha sido, en cuanto se refiere a la financiación de la I+D+I empresarial. Y digo I+D+I, y con la I última, porque el CEDETI desde hace unos 2 años ha puesto en marcha una serie de líneas muy focalizadas a la inversión productiva para el crecimiento empresarial y para, esta novedad la contará después, para la internacionalización de las empresas. En relación a estas líneas de innovación, haremos una jornada durante el mes de mayo, que también les anunciaremos, y esa jornada es en relación a 2 programas. Les hemos dejado un folleto, no sé si lo tienen, al entrar se lo habrán dado, es un folleto en relación a estas 2 líneas. Hay una primera línea de inversión productiva y otra más específica que permite la opción de la inversión en el extranjero. Esto, como digo, lo trataremos en esa jornada más específicamente a mitad de mayo. Aparte de otros asuntos que están más relacionados con la parte de, por así decirlo, los entresijos financieros o requerimientos financieros de las ayudas del CEDETI. Esa jornada la queremos enfocar muy orientada, el público sería los financieros de las empresas, para que conozcan bien esa herramienta que existe, para que la puedan utilizar como una herramienta más, un instrumento financiero más que tiene la empresa cuando tiene que hacer ese tipo de inversiones. Muy bien, pues yo casi después de esta breve introducción lo que voy a dejar es a Nabil que nos cuente con su presentación todas las novedades, cómo han cambiado las líneas, qué otros programas nuevos hay y sin más, pues Nabil, adelante. Bueno, lo mismo, buenos días a todos, lo mismo me están pidiendo acercarme, podéis acercaros, que si queréis, que aquí hay mucho asiento libre delante. Bien, en primer lugar agradeceros la asistencia y la resistencia que vais a tener que aguantarme. A mí me gusta hablar, cuando me dan el micrófono hablo mucho y no lo suelto hasta que ya empieza la gente a chillar y estas cosas, porque en casa no me dejan hablar. Entre la tele y mi mujer y los chicos no hay manera. Es mi oportunidad. Bien, vamos a ver, es un tema realmente complementario, como yo lo digo, que es el tema del dinero, sin importancia estos días.
pero vamos a hablar de ello y a ver de qué manera podemos optar a ello. Os voy a contar la historia de 1.030 millones de euros que se ha puesto el CEDETI para disposición de las empresas para este año. Realmente en diferentes programas, diferentes proyectos, y vamos a ver cómo podemos acceder a ello bajo un programa u otro y cómo presentamos los proyectos y de qué forma se puede optar a estas ayudas. Por lo tanto, antes de esto, contaros un poquito sobre España y sobre Murcia en particular. Nosotros, a través de un estudio interno que hicimos de 3.146.000 empresas en general en España, esto no es un tema para escandalizarse. Europa lo mismo, eso el que decían, no somos diferentes al resto de otros países, no, somos parecidos. Teniendo en cuenta que hay muchas empresas, son persona individual, se registra como empresa, sin personal a su cargo, e incluso se está fomentando esto hoy por hoy. Que hay de todo, hay empresas de servicios, hay carnicerías, panaderías que son empresas registradas como empresas, que son establecimientos. Pero de todo esto, si vamos cribando poco a poco para situarnos, nos obsesionaba decir quién es capaz de hacer I+D+I en este país, ¿no? Y decimos, bueno, voy a considerar, aunque son empresas tecnológicas y muy de base científica, las de menos de 10 trabajadores, quiere decir las de nueva creación y tal, pero tampoco los voy a contar de momento, porque son todavía índice muy bajo a lo que hay en España de ese número total. Llegamos a decir empresas industriales con más de 10 trabajadores, con cierto potencial exportador, que estos consideramos que son potenciales clientes para hacer I+D. Esta es la clave, y llegamos a una cifra mágica de 67.000 empresas. Esta es la que está en verde, lo que nos interesa. Pero el CEDETI es un organismo al servicio de la industria, se creó el año 77 para dar ayudas, ha ido creciendo en ayudas y en personal, y ha ido creciendo en presupuestos a disposición de las empresas. A lo largo de esos 30 y tantos años, realmente ha financiado 14.500 empresas, nada más. A lo largo de 30 y tantos años. Y había puesto 13.158 millones de euros. Pero lo más curioso, de estas, hay muchas repes y muchas pequeñas también empresas, y muchas que no entraban en la estadística de esos 67.000. Entonces quedaban 9.500 empresas que los descontamos, que son el 13,9% de las 67.000, que esto es lo que hicieron I+D, podemos decir así, y muchas de ellas de forma repetitiva, que quiere decir que el CEDETI funciona bien porque los clientes los cautiva, vuelven constantemente. Todos los meses vemos un porcentaje, más de la mitad de las empresas son empresas que repiten. Y, por supuesto, el resto son empresas nuevas o que no han venido de hacía 6 años de haber presentado algún otro proyecto. Nosotros decimos, este índice de empresas nuevas que se incorporan al sistema, esto está disminuyendo, estamos viendo. Y eso es grave en un país. Cuando se quiere dar mayor capacidad de I+D, mayor atención a la IO como base para la internacionalización, porque ya no podemos hablar de mercados locales o mercados regionales o España, ni siquiera del mercado europeo, estamos hablando de mercado global. Tenemos que pensar a la hora de desarrollar algún producto o proceso en el mundo,
¿cómo puede acoplarse para todo el mundo? Este es el pensamiento que tiene que prevalecer hoy por hoy. Bien, si vamos a ello, volvemos a los 67.000 menos 9.500, nos encontramos con unas 57.500, que ya es nuestro objetivo. Pero vemos que estos se reparten, ese colectivo industrial con capacidad se reparte en diferentes comunidades autónomas. En Murcia hay 2.164 empresas capaces, pensamos que son capaces de abordar proyectos de I+D+I. Eso es un dato importante. Quiere decir, Murcia tiene 2.000 empresas potenciales cara al futuro, hablando así. Y de ellas que vemos en Murcia, solo habían ejecutado proyectos de I+D+I, al menos con el CEDETI, unas 289 empresas. Estamos hablando de un porcentaje bajo, como podéis imaginar, y ahora lo vemos respecto a lo que ocurre en España, en las diferentes comunidades autónomas. Murcia con el 13,4%, cerca de la media realmente, un poquito por debajo. La media es el 13,9% y 13,4% es Murcia. Aquí hay capacidad y posibilidad de hacer mucho más y extendernos en daros ayuda, y que las empresas se animan a hacer proyectos de I+D. Y a partir de ahora decimos, ¿y cómo hacemos proyectos de I+D? Esta es la situación. El CEDETI os he contado que empieza el año 77 a funcionar. Recibimos el dinero en forma de subvención, damos parte de subvención, parte de crédito, y curiosamente las empresas nos devolvían los créditos, lo digo en broma, y gracias a ello ha ido creciendo el capital del CEDETI, y es de las instituciones, después de haber pasado la crisis, que se ha visto que tiene mucho dinero. Esa es la razón que ha salvado al CEDETI y le hace disponer y poder poner para las empresas este año en torno, repito, a 1.030 millones de euros. El año pasado habíamos llegado a 860 y tantos millones de euros, y este año hemos vuelto a crecer. A través, ¿cómo se puede conseguir alguna ayuda o este tipo de ayudas? Hay varias vías. Voy a trabajar en temas, a contaros en temas de acuerdo con tamaño de empresa, de acuerdo con tipo de proyectos. Veremos cómo enfocar las cosas. Estas son líneas: proyectos de I+D, de investigación y desarrollo, proyectos de innovación, proyectos de innovación global. Lo que está en color lila, así de raro, estos son los nuevos que empiezan este mes a funcionar, es decir, muy nuevos. Proyectos de promoción tecnológica internacional, específica para pymes, empresas de base tecnológica y las ayudas a ellas a través de crédito Neotec, o participar en el capital en forma de capital riesgo, participación temporal en el capital, 4 a 6 años, ahora lo vemos. Novedades en servicios y proyectos de investigación público-privada, que ahora han cambiado de nombre, cada semana cambian, menos mal que ya se ha fijado el nombre y ya os lo contaré. Y os voy a contar las fechas de esto, que se llevan las empresas esperándolo casi un año. Y línea de aval, que también tiene otro nombre de colateralidad, pero hablamos de ello. I+D. Yo la verdad, siguen discutiendo la I+D, tengo que deciros, se había basado toda la Unión Europea
en un tal Frascati que había hecho un manual defendiendo las reglas de juego del diseño, de la investigación, del desarrollo, y últimamente ha salido un libro en chileno, curiosamente no en español, en chileno, bueno, no en castellano, en catalán y en vasco, que se supone es una actualización de la interpretación del Frascati. Frascati salió el 36, se modificó los 50 y tantos, el 86, y ahora tenemos una pequeña modificación, pero básicamente la que también se rige y se utiliza como base para la desgravación fiscal, para que lo sepan. ¿Cómo podemos juntar esto, la teoría pura y dura del Frascati, con la práctica empresarial? Decir, un proyecto de I+D es aquello que llega a un resultado que no es vendible. Así de sencillo. Quiero decir, si yo estoy desarrollando nuevo producto, será a nivel de muestras, que voy a dar gratuitas para explorar la aceptación del mercado, si son galletas. Si es a nivel de máquina, pues una máquina demostradora, pero nunca voy a vender esa máquina y voy a presentar juramento que es piloto, demostrador, nunca para vender. Pero sí, después de esto, hago una serie de máquinas y sería ya la innovación para acceder al mercado. Esa es la diferencia entre la I+D y la I minúscula. Y por esa razón la I+D, como no tiene recobro directo a la empresa, quiere decir, es una inversión, es un gasto, lo llaman gasto, pero realmente nosotros consideramos es la mejor inversión que puede hacer una empresa. Esto es desgravable fiscalmente y de forma muy importante, ahora lo vemos, y el CEDETI da un certificado para eso. ¿Y de qué consiste las componentes del proyecto? Desde amortización de activos nuevos o existentes que ya tenía la empresa, por ejemplo, para formular nueva galleta digestiva o de lo que sea, o ahora nos hace crecer en altura, que todavía no lo hay en el mercado. Todas las galletas que hay permiten a la persona ser más redonda, sobre todo a los niños, hacemos niños pelotas cada vez más. Y sin embargo, si creamos novedad y hay posible mercado para ello, los activos industriales que hemos utilizado, las horas de uso, se pueden apuntar como amortización. No se puede amortizar un activo a lo largo, como algunos pretenden. Dicen, bueno, el proyecto dura 2 años, pero realmente yo amortizo en 4. Y por lo tanto me financias la mitad del precio de la máquina. Esto no es así. Como bien sabéis, la amortización en las empresas de forma oficial se hace en torno a 10 años, casi para todos los equipos productivos, salvo los equipos informáticos o equipos de laboratorio, se hace en menor tiempo en relación al envejecimiento de la tecnología realmente. Por lo tanto, podéis imaginar, si un proyecto de ese tipo dura de 1 año a 2 años, las horas de uso realmente son pocas. Eso es, el concepto de amortización es un concepto de menor importancia, me atrevo a deciros. Guardar la máquina para financiarla por otra vía, que ahora hablaremos de ella. Por lo tanto, quiero dejarlo claro. Aquí donde reside la financiación y la clave, en el circulante de I+D. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto mano de obra he dedicado al proyecto y cuánto material? Esa es la clave. Y aquí podemos discutiros un 10-20% cuando vemos que el tema puede ser exagerado, entre comillas, a juicio del técnico del CEDETI o lo que sea. Pero, en general, lo creemos, ¿de acuerdo? Y vosotros tenéis que pensar bajo ese concepto.
Decir, yo he empleado 2 o 3 personas durante 2 años, pueden ser 100% de algunos, el 70% de otros, en fin, lo que no se puede poner, que es el director de administración ha dedicado a un proyecto de I+D tantas horas. No, tiene que ser coherente con la actividad que estamos hablando. La personal de I+D, personal de calidad, personal de producción, personal, ¿de acuerdo? Esto, personal puede ser también de mantenimiento si están construyendo una máquina o un prototipo o algo así. Por lo tanto, costes del personal, sueldo más seguridad social, completo, reactivos, materiales y consumibles, todo lo necesario para construir un prototipo o para lanzar al mercado unas muestras gratuitas para probar o para demostrar la tecnología o el proceso o el producto. Eso hasta ahí se llega. Colaboraciones externas técnicas, públicas o privadas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo a lo largo de ese desarrollo he utilizado colaboración con la universidad o con un centro tecnológico, que de aquí de Murcia los hay en todos los tipos de ámbitos, de Murcia o de fuera de Murcia si es necesario, esa factura de la colaboración se admite aquí y veremos si es pública, incluso tiene algún incentivo mayor. Y por supuesto, si hay colaboración externa no técnica, puede ser el proyecto lo ha hecho alguna gestoría o alguna ingeniería, alguna asesoría, eso puede ponerse en coste. Es financiable también. Gastos generales, hasta 20% de lo que me sale coste de personal a nivel global, realmente está basado sobre el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad y de ahí algunos conceptos se admiten, pero hasta un máximo, porque hemos visto en torno al 20% entra en todos los sectores. Y costes de auditoría. 1.000 euros o 2.000 euros, lo que cuesta la auditoría para certificar los hitos o resultados que acometéis en el proyecto, para que podáis cobrar del CDT, os pide el CDT que tengáis las cuentas y el proyecto auditado. Por lo tanto, el coste de esto lo asumimos, ya que lo obligamos, pues es financiable y subvencionable dentro del proyecto que hablaremos hasta ahora. Estos mismos proyectos que estamos hablando pueden acometerse de forma individual, quiere decir la empresa sola con colaboraciones externas, públicas o privadas, o empresa española o murciana que se colabora con otra empresa francesa o al revés, o alemana o de Latinoamérica. Me atrevo a deciros ahora, incluso de otros 27 países, que el CDT se ha ampliado su red exterior, que hablaremos de ello con detalle, pero puede haber ya más posibilidades. Empresa en Rumanía o en Hungría, que antes no había acuerdos de colaboración y no lo hay todavía, pero a pesar de eso nosotros financiamos a la empresa española que tiene acuerdo, alguna colaboración con esa empresa húngara. Sin ningún problema, le llamamos financiación unilateral, aunque no haya acuerdo, pero tenemos una persona desplazada con un acuerdo con las oficinas del ICEX y esa persona va a certificar que hay colaboración y con eso ya vale para que la empresa española tenga una prima importante. Ojo a esto, os quiero llamar la atención a dónde están las ventajas. Quiero decir, si una empresa quiere hacer un proyecto, desde, yo qué sé, desde desarrollar nuevos híbridos, hasta en cuanto hablamos de semillas, de injertos, de lo que sea, hasta hablar de nuevas máquinas, hasta formar
nuevo producto cárnico, enfocado al mercado exterior, a salir a otros mercados, y la empresa de Hungría va a colaborar o va a hacer en paralelo algún otro producto similar para mercados también determinados. Desde el principio se llega a un acuerdo de consorcio, de compartir cómo se comparte el resultado y el mercado, y se puede montar un proyecto en cooperación. Y eso tendría ventajas. Por lo tanto, a través de ahí, nosotros consideramos que es la base, hoy por hoy, cara a la internacionalización. Que se inicia con una colaboración a nivel de investigación y desarrollo. Creerme que esto os ha abierto a lo que han abordado proyectos Eureka, Iberoeca, si os suena a algunos, o ahora multilaterales, bilaterales o unilaterales, hay de todo tipo. Con Canadá sí tenemos acuerdo, por lo tanto le llamamos bilateral, pero unilateral, eso ejemplo Hungría, no tenemos acuerdo y sin embargo a partir de ahora se puede hacer el mismo trato. La clave en cooperar, y eso en España hay miedo a cooperar, dicen no, luego me va a robar lo que conozco, la tecnología y tal. Muchas veces cooperar no es que cada uno se meta en la casa del otro, sino cada uno que haga parte del tema o cada uno haga el tema sobre sus condiciones y lo otro lo hace sobre otras condiciones. Quiero decir, y compartir bajo un acuerdo del consorcio, que es donde hay que fijarse, que protege tanto el resultado, la propiedad de lo que se desarrolla, como los derechos de explotación. Es lo que hay que cuidar. Y con eso ya no hay que tener miedo, una vez hecho ese acuerdo de consorcio. Financiación. Ahora decimos, bueno, para ese tipo de proyectos individuales o en cooperación, pero son de I+D, de investigación y desarrollo, ¿qué ayudas hay? Vamos a seguir con el tema de, básicamente, es un crédito al Euribor más 0,1. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo, ¿a cuánto está el Euribor? ¿Al 0,3 o en torno a ello? Pues añadirle 0,1, ni más ni menos. Y luego es fijo, una vez aprobado con esa referencia del Euribor que se da a aquel momento, la cantidad no cambia, como lo hace la banca, para dejarlo claro. Dura 10 años la amortización, la vida del préstamo, para amortizarla a cuotas ya sabidas desde el primer momento. Pero le llamamos parcialmente reembolsable. ¿Qué quiere decir? Si nosotros damos el 75% en crédito al Euribor más 0,1, hay una parte que llega al 25%, de esos 75%, esa se perdona. Es, en definitiva, subvención a fondo perdido. ¿Y cuándo se logra esos 25%, el porcentaje máximo? Ahora lo vemos. Pero hay una condición antes, dejar bien claro. Cualquier proyecto de carácter regional, nacional, donde queráis, de I+D, de innovación, la empresa tiene que ser capaz de demostrar desde el principio que puede poner el 30% del presupuesto de este proyecto de recursos propios. Y si no lo tiene, pues tendrá que ampliar capital. Así de sencillo, ¿no? Y puede ampliar el capital, para contaros más ya las cosas. Si el proyecto dura 2 años, antes de cobrar cada hito, es cuando amplía la parte proporcional a lo que se le exige. Quiero decir, hasta eso se pone más fácil. Lo único, tendrás que pagar al notario 2 veces.
Quiero decir, si lo hacéis de una vez, que ahorráis ese dinero. Pero vamos, se puede hacer también en 2 plazos de acuerdo con los hitos. Aparte de esto, si el proyecto dura 2 años, tenéis otros 2 años de carencia. Y a partir de ahí, pero esos 2 años son de los 10. Quiere decir, el total periodo de amortización 10 años, que son la suma de 2 más 8. Una vez el proyecto está finalizado. Esa es la ventaja. El presupuesto mínimo son 175.000 euros. Y proyecto en cooperación son 500.000, que podéis imaginar entre 2-3 socios, lo que le toca cada socio. Ningún socio puede superar los, por ejemplo, dice, no, es que el socio de Eureka de Portugal o de Francia o tal va a hacer el 5% nada más. Eso no es. Quiere decir, tiene que demostrar en actividad al menos que hace el 35% mínimo. Se puede recibir anticipo. Si es bajo dinero FEDER, se puede recibir hasta 200.000 euros sin garantías adicionales al proyecto. Gracias. Y grants es uno de los tipos de proyectos que ya cerró el plazo y por eso no quiero ya hablar más de ello. Es una cantidad de dinero que estaba acordada con Noruega, Liechtenstein e Islandia, que nos han aportado 30 millones de subvención, nosotros pusimos 100 millones de crédito. Se ha hecho 2 convocatorias, una resuelta y otra pendiente de resolver. El mes próximo sale la resolución, por lo tanto ya está cerrada, no procede a hablar de ello. Pero se puede llegar hasta 75% en anticipo poniendo aval bancario. Cuando hay fondo tecnológico, quiero decir, nosotros tuvimos dinero de la ronda FEDER 2007-2013 que realmente está agotado para Murcia. Ahora mismo hay todavía dinero para restos, para Andalucía, para la Comunidad de Madrid, curiosamente porque es un dinero que tenía la comunidad y lo ha pasado al CDT a gestionarlo, porque sabéis, en dinero europeo, todo el dinero FEDER que viene, la clave está en que hay que acompañarlo con un dinero nacional, y muchas comunidades lo que les ha pasado, como Andalucía o Madrid o Navarra, no podían ya poner más de su bolsillo porque le consideraban déficit, como podéis imaginar. Por lo tanto, se frenó el poder ejecutar ese dinero y nosotros ahora lo estamos ejecutando, poniendo dinero del FEDER. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, son casos aislados, lo que queda. En Murcia nos tenemos que ir sin fondo tecnológico y un presupuesto de dinero normal. Ahora bien, estas son las novedades que ha habido del CEDETI desde hace 2 consejos de administración. Consejo de febrero se aprobó esto. De carácter general, la PYME tiene el 10% de subvención de la parte no retornable de esos 75% de cobertura financiera en los proyectos, 10% de ellos de subvención a fondo perdido, y para la no PYME el 5%. Antes había solo el 5% para PYME y la no PYME no tenía nada. Hemos subido ese tramo de no reembolsable. Eso es importante. Con subcontratación efectiva de investigación, que al menos el 10%, la PYME tendrá el 15% de subvención y la no PYME el 10%. Y con
cooperación tecnológica internacional, donde quise llamaros la atención, que es multilateral, bilateral, certificación lo llamamos unilateral por parte de CDT, aunque el otro país no le dé nada a su empresa, es su problema, llega al 25% para PYME y al 20% para no PYME. Eso ya empieza a ser cantidad en subvención muy importante hoy por hoy. Si a esta cantidad de subvención sumamos un crédito que llega al 75% al Euribor más 0,1, estamos hablando, no llega al medio punto, y si sumamos luego, que vendrá más tarde, la desgravación fiscal, creerme, la I+D en este país está regalada. El que no, que haga cuentas. Cofinanciación con mecanismos de espacio económico europeo. El E-Grants es el que ha terminado ya, que llegaba hasta el 20%, pero bueno, y no obligaba a esa cooperación bilateral. Esa es la ventaja, podemos decir, entre comillas, pero sí obligaba a temática determinada ligada medio ambiente y eficiencia energética. El desarrollo de convergencia más cofinanciado, lo que decía, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia todavía tiene dinero de la ronda que se está acabando, que la ronda 2007-2013, los proyectos tienen que presentarse estos 2 meses ya para cerrarlos en marzo, mayo, hasta mayo 2015 y poder certificar y cerrar ese tema, porque empieza este año y como siempre no solo nosotros vamos tardíos, también Europa, empezamos a final de año cuando vamos a tener las cuantías, sean a nivel regional o a nivel CDT o a nivel nacional, de la nueva ronda FEDER 2014-2020. Por lo tanto, iremos cerrando esta y nace final de año esa nueva ronda. Como podéis imaginar, habrá un protagonismo importante, y eso lo digo yo, de las comunidades autónomas bajo lo que se llamó estrategia de especialización inteligente RIS3, que donde se puso como justificación y lo pidió la Unión Europea para repartir dinero asignado a las comunidades autónomas. Desarrollo en Madrid y Navarra, también con legados a restos del fondo FEDER, todavía algún dinero, y lo damos con esa cantidad de fondo perdido. Siempre la condición inicial Euribor más 0,1 y esto viene la parte no retornable. En cualquier caso, esas transparencias son a disposición de todos. Supongo el Instituto de Fomento lo colgarán y tenéis acceso. No hay problema ninguno, eso no hay secretos. Simplemente es una transparencia, muestra cómo el CDT os acompañamos a lo largo del proyecto desde que nace la idea hasta que se financia, se paga y se devuelve y termina los años. Casi nos casamos a lo largo de 12 años. Juntos 12, 13 años estamos juntos cuando hacéis algún proyecto. Pero no somos pesados, o sea, no interferimos en la vida de las personas. Proyectos de innovación. Hemos hablado hasta el tema demostrativo, piloto. Y dice uno, hombre, vamos a ver, yo quiero comprar una máquina productiva o hacer modificaciones en un software para adaptarlo y vender dentro de 3 meses para el sector alimentario, para el sector tal, lo voy a adaptar al tipo de empresa, pues ahora a las empresas de enología o ahora al de bollería, galletería, lo que sea. Repito, hay de todo, adquisición
desde la adquisición de nuevas tecnologías, equipos productivos, envasadora, hablando así de claro, para fabricación de galletas o de extracción de grasas, o para cortadora, fresadora, atornilladora, lo que sea. Quiero decir, elementos productivos que necesitamos en la empresa, que donde nos hace un producto de mejor calidad, de mejor acabado, de mayores prestaciones, de más velocidad, pero nunca hay que mencionar mayor productividad. Eso queda entre nosotros, porque a la Unión Europea no le gusta eso. Decimos vale, aunque ya podéis imaginar como por sí la lógica que estas máquinas permitirán mayor capacidad. Pero eso no nos lo contáis, lo dejamos en secreto. Bueno, para contentar a todos, ¿qué son los costes financieros? Tengo que deciros que lo que no está escrito aquí, un proyecto de ese tipo puede ser 0% de inversión. Quiere decir, yo soy una empresa y voy a adaptar algún nuevo producto, un nuevo proceso, modificaciones, pero lo voy a hacer yo internamente. No voy a comprar ninguna máquina más, no voy a invertir, es un tema de mano de obra, materiales, que es ensayos, pruebas, no sé qué. Esto puede ser también un proyecto de innovación. Quiero decir, esa es la diferencia con la banca. La banca te dice, no, dime qué es lo que vas a comprar, y enséñamelo y pásame la factura pro forma, y luego pasaré a ver la máquina y no sé qué, no sé cuál. Nosotros admitimos que el 100% sea inversión no tangible. Que quede claro, hasta el 100% podía ser inversión tangible. Dice, mira, Navid, es que no, yo voy a presentar 2 máquinas, estas 2 máquinas suman 100.000 euros y eso es lo que quiero que me ayudáis. Punto. No quiero ningún gasto más. Vale, también podía ser. Para esto llegamos hasta el 85% si es con cargo al fondo y hasta 75% regla general. El presupuesto puede mínimo 175.000 euros si una máquina vale 100.000 euros y queréis que se financie. Poner la puesta en marcha y materiales, mano de obra, materiales, otros 75.000 euros. Es eso fácil. Y poner el proyecto, aunque la máquina la compras en 2 días, pon que lo vas a poner en marcha y probarla y tal, 3 meses o 6 meses. Nadie te lo va a discutir, salvo que hayáis exagerado y habéis puesto, pues voy a poner 10 personas para... Dice, hombre, estás presentando circulante puro y duro, que no podemos, tenemos que ponerlo un poquito más en contexto. ¿De acuerdo? Pero que quede claro el mensaje, que esto es para el circulante de I+D, vamos a llamarlo así, porque me están grabando. Bueno, hay 2 posibilidades aquí, si es a cargo. Esto es lo malo de esta línea. Bueno, lo malo, está bajo la regla minimis. Muchas empresas agotan esa línea crediticia. ¿Por qué? Porque habían recibido otras ayudas. Como la regla minimis dice, te permite la ayuda, lo equivalente a 200.000 euros en subvención a lo largo de 3 años. Por lo tanto, si tú has agotado esa cantidad, no puedes, tienes que esperar. Y la otra, que ha salido ya a cargo del CEDETI, ahora, pero sigue esta también a cargo minimis, puede llegar no hay escapatoria aquí. Al 2% a 3 años, sea a cargo del fondo o a cargo del CEDETI,
Y hemos ampliado, esa es la novedad de hace 2 meses, al 2,5% a 5 años. A mí esta me parece la línea perfecta, porque cuando, en mi experiencia empresarial, nosotros, aunque amortizamos oficialmente a 10 años, tengo que deciros, si una máquina no es rentable en 5 años, es que no es rentable, no hay que comprarla. Entonces hacíamos los cálculos de esta manera tan simple. Dice, con esa máquina a lo largo de 5 años que voy a producir, vender el resultado, y si me salen las cuentas es amortizable y buena compra. Y si no salen las cuentas más de 5 años, no. Aunque, repito, oficialmente, como podéis imaginar, se amortiza en general a lo largo de 10 años. Pero las reglas son los 5 años. Y de acuerdo con eso, al final hemos puesto los 5 años. Y al 2,5 creo que es un tipo de interés que hoy por hoy no es fácil de conseguir. Vamos a llamarlo, es un crédito privilegiado, realmente. Desembolso, se puede recibir un anticipo máximo 300.000 euros sin garantía adicional al proyecto. Y se puede llegar hasta 75.000 euros poniendo aval, así de claro. Línea de innovación global. Esta todavía no hemos gastado ni un duro por parte del CEDETI. Nueva, totalmente. Se está ya terminando de cerrar el modelo de solicitud. Estará a disposición en nada, en una semana, quizá 2, como máximo diría yo. Está para PYME y MidCap. Y el MidCap, ¿qué es? Incorporamos un término. Yo lo más sencillo que he visto, según la Unión Europea, el que tiene menos de 1.500 empleados. Quiero decir, aquí entra el 90 y tanto % de la empresa española. Así de claro hablamos. No sé quién va a salir de estos, no sé, 200 empresas en España queda fuera de este juego. Pero el resto, presupuesto mínimo, por lo tanto hablamos de mucha cantidad de dinero y presupuesto mínimo mucho mayor que 660.000 euros para grandes inversiones, estamos hablando, y aquí sí no admite mano de obra y materiales, para dejarlo bien clarito, y es fuera de la regla minimis también. Por eso podemos extendernos y dar hasta 7,5 millones, que es el 75% de 10 millones. Hasta ahí podemos llegar. ¿De qué se trata esto? Esto parece ser según el riesgo y la solvencia empresa a empresa. Se analiza las cuentas y el historial y el sector de la empresa en particular, se ve su nivel de su situación en función de su solvencia, máximo yo diría más que 3,5% en torno a eso, es más bien en torno a 3. Y no quiero arriesgar y decir incluso menos de 3, entre 2,5 y 3. La mayoría van a estar en ese mundo. Esto puede ser con anticipo 25, 50, 75 y la garantía llegar a avales por el 50% hasta el 100% del préstamo. Quiere decir, depende también de la situación de cada empresa. Podemos solo pedir la garantía del 50% del préstamo, no del total. Esa es la gracia. Realmente esta empresa, este tipo de proyectos, permite la inversión tanto en España como fuera de España. Pero a mí me daría vergüenza decirlo. Tengo que decirlo. No sé por qué razón, quizá haya razones
superiores a mi entender, que permiten para la internacionalización, facilitar la internacionalización de la empresa española y que lo tiene que justificar muy bien para ayudarla en inversiones fuera de España en esos tiempos difíciles donde tenemos que ayudar a inversiones básicamente o únicamente en España. Así de claro lo digo. Por lo tanto, porque estoy aquí y digo, bueno, estamos en familia, pero para inversiones preferiblemente en España. Más nos vale. Proyectos de promoción internacional. Bien, realmente el objetivo esto es financiar facturas que yo como pyme, solo para los pymes, que tengo que homologar o extender la propiedad de una tecnología determinada, actuaciones de traducciones, de notaría, de gestorías, de asesorías, para poder entrar en un mercado francés, alemán o un mercado exterior. Pues todas esas facturas las junto y las presento al CEDETI, donde recibo, me dan hasta el 75%, lo mismo al Euribor más 0,1, y encima tengo el 5% de la aportación no retornable como subvención. Aquí los presupuestos, como son actuaciones muy concretas, el mínimo es 75.000 euros, nada más, no hace falta que sea 175.000 euros, y puede haber anticipo 25%, máximo 200.000 euros. 25% del presupuesto. Si estamos hablando de presupuesto de 75, podéis hablar. Hasta ahora hemos hablado sobre las empresas consolidadas, existentes y ya funcionan. Pero vamos a hablar de empresas que llevan funcionando máximo 4 años o todavía no han nacido, empresas de nueva creación o empresas de reciente creación, vamos a llamarlo así. Las empresas, joven empresa innovadora en la Unión Europea, la definición vale para empresas hasta 6 años. Pero nosotros lo recogemos máximo con 4 y le acompañamos con un proyecto de 2, por lo tanto ya tienen los 6. Ese es el motivo de parar hasta decir máximo que tenga 4, porque yo le voy a acompañar otros 2 y de esto 4 más 2, 6, estoy dentro de la normativa europea de joven empresa innovadora. A las empresas de nueva creación queremos que estén creadas. Por deciros un ejemplo, nosotros para que se registre en la base de nuestra y hacer la solicitud tiene que tener un NIF. Quiere decir, tiene que registrarse como empresa y presentarse. Algunos hacen el truco, ponen su número de carnet de identidad. Yo creo que incluso cuela esto. Pero al final, para empezar a hablar y todo esto, hay que registrar la empresa con el dinero que sea. Si admiten 3.000 euros o 300 euros, pues vosotros veréis. Y luego invierte capital riesgo, ese préstamo que entra en el capital, como capital, pero con un horizonte temporal, hablaremos de ello. Biotech. Biotech es un préstamo puro y duro. Lo que pasa, la diferencia con los demás préstamos que hemos visto, como es una empresa joven e innovadora, va a ser sin garantía. Lo digo así de claro. Y tiene un máximo, tenemos hasta un máximo de 250.000 euros. Tampoco está mal con los tiempos que corren tener un crédito.
Y ahora decimos 2 tramos para la devolución de este préstamo. Los primeros 7 años, de acuerdo con el cash flow que genera la empresa. Si genera cash flow positivo, me va devolviendo el 20% de este cash flow. Pero si no, yo le aguanto 7 años, pero si no, le marco otros 8 años donde semestralmente me tiene que devolver los 250 minutos. Sí o sí. ¿Queda claro? ¿Por qué antes hacíamos toda la vida del préstamo 10 años? Solo eran 10, no 15. 10 años y le decíamos según el cash flow que genera. Ha habido abusos de esto, como siempre, por culpa de algunos, por supuesto, otros han devuelto, va bien. Pero vimos la práctica, y os lo digo, una empresa desarrolla y llega a una cosa bien, antes de facturar ni un duro, creaba otra empresa. Y aquí casualidad la otra el que factura. Lo digo en público, para que veáis que a veces por culpa de algunos que se estropea el mecanismo, se estropea, se cambia el mecanismo. Pero antes era así. Por lo tanto, tampoco se ha estropeado mucho, yo diría, sino más formalidad. Decir, mira, ya que no, vamos a marcar la formalidad. En 7 años, tramos 7 según el cash flow y tramos de 8 sí o sí. Bien, la diferencia entre un proyecto que hablamos antes y un Neotec en que la empresa plantea toda la inversión necesaria en 2 años, quiere decir, supone un plan de negocio, nos presenta, y los gastos de los 2 próximos años que va a cometer de todo tipo, desde compra de equipos hasta personal, materiales, lo que sea. ¿Por qué? Estamos hablando de un proyecto empresa. No hablamos de proyecto de una empresa que tiene su funcionamiento. No, esto es, la empresa es el proyecto, o el proyecto es la empresa. Que quede claro. Y tiene que al menos demostrar que hacía y va a seguir haciendo a lo largo de esos 2 años el 15% de gastos operativos que sea dedicada a la I+D. Eso es fácil. Es parte del sueldo de una persona, depende de las personas que tiene la empresa, es dedicado a I+D, pues es que decir, tampoco es tan complejo justificar eso. Vamos a un programa nuevo, hace unos meses, sigue funcionando. Ahora mismo este programa tiene invertido unos 35 millones de euros y unas, me parece, 30 empresas. 35 millones de euros en 30 empresas. Mínimo, entramos en 500.000 euros. No sé si el mínimo es más, mínimo, sí. Bien. El volumen, operación, torno a 500.000 euros por operación. Está funcionando ahora mismo en todos los sectores. Antes el sector salud y bio no era complejo, no había manera de encontrar, porque ahora lo veréis, a través de 2 formas entramos de forma temporal en el capital sin interferir en nada. El CDTI no es su trabajo entrar y participar en la gestión empresarial. Cero. No queremos participar en la gestión empresarial, sino entramos, por lo tanto, de 2 maneras. Se ha creado 2 sociedades. Una se llama sociedad de coinversión y otra es sociedad de fondos. La sociedad de fondos invierte en fondos de capital riesgo y estos a su vez invierten en las empresas. Ya está. Pero la otra, nosotros coinvertimos junto a las sociedades de capital riesgo de empresas, grandes empresas tecnológicas,
por decir algo, Iberdrola, Repsol, Endesa, no sé qué, tenemos, se identifican en la página web, lo podéis encontrar, unas 20 empresas casi que participan en eso. Unas tienen más interés en el TIC, otras en agroalimentación, otras, básicamente la mayoría en TIC y energía renovable, y hay solo una o dos, la Caixa Inversiones, esta es banca en este caso, que entra en empresas alimentarias. Me consta que ha entrado una empresa, y aquí no está ligado a la edad de la empresa. Quiero decir, puede haber empresas que llevan 10 años. No de joven empresa para que entre en capital riesgo. Porque aquí el enfoque es capital de expansión. Es decir, una empresa necesita una entrada de capital de forma temporal, 4 a 6 años, porque va a cometer una actuación clara y plantea hacer tal producto para tal mercado, enfocado tal, y lo que necesita recursos financieros que entran en el capital y que no entra para comer a la empresa. Por lo tanto, bajo regla de juego muy clara y horizonte temporal con pacto de retirada desde el primer momento. Esta es la clave. El CDT aquí, su papel es, aparte que entra siempre en menos cantidad que el capital privado, siempre, si entra una de estas Iberdrola Inversiones en 1 millón, nosotros entramos en 900.000. Quiere decir, para acompañar y animar a la empresa, gran empresa tecnológica, que entre y ponga dinero en esas empresas pequeñas o que con ganas de expansionar. Y además ofrecemos a la empresa pequeña que le hacemos el deal flow, no es ni más ni menos un informe sobre la tecnología para animar a las grandes que se mojen, así de claro. Bien, pasamos al tema. Estáis cansados ya, exhaustos de tanto dinero, pero bueno, por eso pasamos al tema de servicios, pero queda todavía dinero más atractivo para el final. Lo dejo como postre. Red de agencias de desarrollo regional. Tenemos acuerdo con todas las agencias de las 17 comunidades autónomas, y el ejemplo más claro y más cooperativo, que es la colaboración con el instituto, con el Info. Estamos directamente, colaboramos, y cada proyecto, conocemos los proyectos, conocen todo lo que hace el CDT, están muy preparados a través de ellos, a través nosotros, lo que queráis. Yo os animaría, aparte que contáis con gente realmente con ganas, y eso no se puede decir de todas las comunidades autónomas. Murcia es un ejemplo de verdad, y no porque estoy aquí, es un ejemplo los últimos años de forma tremenda la evolución que ha tenido en cuanto a número demostrable por número de proyectos financiados, número de empresas, tipos de proyectos, toda esa actuación. Y enhorabuena a los empresarios que están aquí, lo digo así de claro, porque ha evolucionado de forma espectacular, y eso es bueno. Repito, tenemos empresas de las mejores empresas exportadoras hoy por hoy en agroalimentación en toda España, las mejores están aquí. Red exterior con representantes tenemos en Brasil, Corea, Chile, China, India, Japón y México, y nos hemos extendido a 16 países. Eso nada más abrir la página web del CDT, tenéis el representante, su dirección, teléfono, fax, mail, y podéis contactar para cualquier tipo de servicio. Oye, quiero socio en tal cosa, o mírame a ver tal otra, os puede ayudar. Para eso están. Yo me atrevo a decir además que tienen que demostrar su valía, son como becarios y por lo tanto trabajan más que nosotros, que ya son afincados, como ya digo. Tienen que demostrar, demostradores. Red interior de punta.
proyectos. Esta es una red de información sobre cualquier tipo de ayuda. Es en primera fase, yo digo, hay 150 nodos que tenemos, se llama Red PIDI. Hay universidades, tienen Red PIDI, redes PIDI, hay de todo, son gente, les informamos de todo tipo de ayuda, y para el primer contacto y salir del paso, decir, bueno, tengo tal tema, tal otro, sí o no, o dónde me dirijo, pues bueno, a lo mejor os dice, esa misma red dice, no, vete al Info, o vete al CDT, o vete a tal otro sitio, así. O para tal tecnología, llama a la universidad, tal, así. La gracia está en el CDT, en que al aprobar cualquier proyecto, solo hablo de I+D, se le acompaña con informe motivado. Ese informe motivado se llama informe ex ante. Quiere decir, antes de ejecutar el proyecto, porque al aprobar el proyecto. Pero ¿qué está diciendo el informe? Que estas actividades que dice la empresa sobre este tema y con ese presupuesto, estos son que va a ejecutar, estos son desgravables, porque son, certifico que son I+D. Y se identifica la I, la D. Y la empresa ahí, cuando ejecuta esa actividad, presenta el informe y presenta la ejecución, y es cuando surge la desgravación. Por lo tanto, es un informe, parece cualitativo, pero no, es el carácter ex ante, pero está diciendo máximos, quiere decir la cantidad aprobada del presupuesto. A veces la empresa hace menos, pues tiene que declarar menos, acorde con lo que ha certificado. Quiere decir, esto más los informes de certificación de auditoría. El asesor fiscal vuestro lo tiene claro, copiar los números y ponerlos. Es tan simple como esto. Nuevo totalmente. Programa estratégico 100, ahora se llama 100. La semana pasada lo presenté como Stratec y les decía en público Star Trek, porque es el más espectacular realmente. Se llama 100 y se va a salir al mercado como 100. Y viene, que esa es la gracia, Consorcio de Investigación Empresarial Nacional. Si os fijáis en cada primera letra salen los 100. Pero son unos 130 millones de euros, por lo tanto parecido al 100, tiene algo de eso del 100. Y se trata de lo siguiente. Es decir, voy a lanzar un programa de consorcio en temas de I+D. No va a ser bajo convocatoria como los famosos CENIT, que ha habido, el que algunos han participado en estos programas, sino son programas, se lanzan a través de lo que se llama llamada, sale en la página web del CEDETI, pero tenéis fecha. Es la primera vez que alguien suelta fecha en el CEDETI. 26 de mayo de este año abre el programa y cierra el 15 de junio de este año. Quiere decir, tenéis 40 y tantos días para presentar las solicitudes. Y eso es una premisa. Son consorcios, fijaos, estamos hablando de grandes proyectos de 7 a 20 millones de euros, 3 a 4 años de duración, crédito no reembolsable 75%, pero de esto el 30% no reembolsable. Perdón, aquí hay una equivocación, esta primera no, está crédito reembolsable. Perdón, vuelvo marcha atrás. Quiere decir, de otras palabras, 50% de crédito y 25% de subvención. Suman 75%. Esto es la ayuda. Esos
50% de crédito a lo largo de 10 años, 2 de ellos de carencia, más la duración del proyecto, porque la empresa cobra algo, más 3 a 4 años que dura el proyecto, significa en torno a 20% de subvención. Estamos hablando, por lo tanto, de 25 más 20 en torno, no quiero pillarme los dedos, de 40 a 45% de subvención neta. Esta es la ayuda que hay. Es una ayuda muy importante. Y si encima hablamos de cada empresa del consorcio tendrá su certificado en forma motivado para la desgravación fiscal, vuelvo a decir, aquí es una gran ventaja abordar o ser socio o liderar un proyecto de ese tipo. Aparte, lo que hemos visto, realmente el potencial que tiene como marca, como yo le llamo, para el mercado. Es importante. Lo han utilizado muchas grandes empresas como el tipo Zenit y tal como marca. Mira, yo he hecho un Zenit, yo he hecho tal. Estamos hablando 3 a 8 socios, al menos tiene que haber una pyme y el resto, nada, que haya equilibrio en la participación. El CDT no va a firmar solo con el líder, va a firmar con cada uno de los socios. Esa es la diferencia. Antes, el socio recibía el dinero y pedía aval a los demás, el líder pedía aval a los demás, lo cual complicaba la vida a él y a los demás. Y retenía el dinero, en fin, ha habido de todo, como podéis imaginar. Ahora no, ahora hay más garantías para todos los miembros de los socios que van a firmar ellos con el CDT y tendrá esa ventaja. Eso mediados de julio, dice apertura final, realmente lo que os dije. Apertura el 26, final 15 de junio y seguramente será la aprobación en el Consejo de octubre-noviembre. La aprobación de esos proyectos. Otro tema importante, fondo de garantía, lo que llamamos fondos de colateral, porque la Unión Europea tiene sus términos y sus historias, pero es aquel fondo que buscamos todos que puede avalar las empresas que no pueden disponer del crédito por esa situación económica tan mala. Pero ojo, el monte no es todo orégano, hay que decirlo así de claro. Depende. Primero, el CDT mismo no puede poner ese dinero. Va a crear una sociedad que gestiona ese dinero, porque nosotros no podemos pedir la condición y avalarla. Nosotros pedimos la condición de que alguien avale esto y habrá una entidad que avale esas ayudas. Se va a poner un capital inicial de 260 millones de euros, 270, variará 10 millones por arriba, por abajo, para el periodo 2014-2020 y se va a invitar a todas, ya se está iniciando, todas las comunidades autónomas al que quiere añadir más dinero, digamos, para aventajar a sus empresas, hablando claro, porque en función del dinero serán los niveles que se pueden llegar a avalar, eso es lógico. Pero hay un tema bien clarito. Nosotros vamos a acudir a agencias de calificación de riesgo, rating, lo que llaman, donde vamos a ver cada empresa cómo está calificada. Habrá algunas... ¿a quién le sale la exigencia de poner aval por parte del CDT? Desde B- o 2-
hasta D. Hay B menos menos, C y D dentro de sus calificaciones. Esos son casi calificaciones estandarizadas. Nosotros para el B menos menos ponemos esa línea, pero para la C habrá otra línea, digamos, más enrevesada. No es tan simple como decirle te doy el aval, porque tiene situación de riesgo, digamos, muy importante, y aquellos que no tienen remedio tienen situación de riesgo muy, muy importante, que son tipo D, eso se le va a exigir la aval. No podemos ni avalarlos con ese fondo, porque son, vamos a llamarlo, de alto riesgo. Y es bueno que lo sepan las empresas también en su día. Dicen, mira, a lo mejor esa inversión o ese proyecto conviene que lo mires, lo reenfocas, lo haces con etapas mucho más suaves, buscas una subvención inicial a nivel regional para salir del paso. Por ejemplo, el nivel C, lo que decía, entre el que tiene aval, que le pedimos aval porque sí, no hay más remedio, y entre lo que le vamos a avalar por esta línea, ese nivel C, podemos a lo mejor hacer parecido a lo que hace la banca ahora mismo, decirle, toma la subvención, la parte de subvención, pero voy a retener, ignorar la parte de crédito. Pues estamos trabajando en crear una línea también de ese tipo. ¿De acuerdo? Solamente para terminar, deciros que a través de la página web del CEDETI se puede acceder a donde pone financiación, solicitud de proyecto online o financiación online, se pide, se pincha ahí, se pone el código y se presenta o solicitud preliminar con esos detalles sobre 3-4 folios, o la solicitud completa, la memoria completa del proyecto del CEDETI. Y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa, y gracias por aguantarme. Gracias. Muy bien, muchas gracias Nabil por el esfuerzo de explicación de todo el detalle que ha dado de las distintas líneas. Yo voy a hacer una presentación muy breve a continuación de Nabil. Como digo, voy a intentar ser muy breve. Algunos ya conocéis de lo que voy a hablar, por tanto voy a pasar a algunas cuestiones más rápidamente. Lo primero, para aquellos que tengáis menos experiencia con el CEDETI, que sepáis que la forma de acceder a este organismo, podríamos decirlo así de manera muy general, es a través de 3 vías. O bien la consulta a través de la red PIDI, que ya ha mencionado antes Nabil. Digamos, una empresa, un organismo tiene una idea de proyecto y lo que solicita o lo que pide es una información básica, un asesoramiento básico, y la red PIDI, la red de financiación pública I+D+I, pues orienta, informa, asesora sobre cómo acceder a las líneas de ayuda pública para la I+D+I empresarial. También se pueden hacer otro tipo de consultas, pero bueno, quedamos con la idea de, a partir de una idea de proyecto, pues se puede empezar por aquí. Luego hay una segunda parte, que también ha comentado ahora al final Nabil, que es la fase de información preliminar. Cómo a través de la página web del CEDETI se puede presentar una primera documentación, 3-4 folios, con una idea muy básica sobre un planteamiento de proyecto. ¿Con qué fin? Pues al final para saber si ese proyecto, sin trabajar mucho más, sin dedicarle más tiempo
si ese planteamiento pues puede progresar dentro del CDTI conforme a las condiciones, especialmente las condiciones técnicas. Lo que se evalúa aquí es la adecuación de la propuesta en el plano técnico, si tiene suficiente calidad científico-técnica, y esta sería esa segunda fase. Y a partir de ahí, una vez se tiene ese visto bueno, por así decirlo, se puede pasar a la tercera, que es la información completa, donde ya hay una presentación formal de un proyecto con toda la información para que pueda ser evaluado dentro de este organismo. Se puede ir directamente, no hay que pasar por 1, 2, 3, sino que se puede ir directamente, cuando una empresa tiene experiencia, a presentarse directamente a la fase de información completa. Se puede pasar por la fase de información preliminar. Y hay empresas que vienen, pues preguntan, hacen algún tipo de preguntas sobre la idea de proyecto, y luego más adelante ya es cuando formulan sus solicitudes y más de. Bueno, la primera vía, la red PIDI. Que sepáis únicamente que dentro de la región de Murcia, la red PIDI, el nodo coordinador es el Info, y luego hay dos organismos más, que son el CETEM, el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, y el CEI, que está muy cerquita de aquí. Se puede consultar se puede solicitar una entrevista, se puede llamar por teléfono o escribir un email. La persona de contacto, que está por aquí, es Inmaculada Espinosa en el Info, y aquí tenéis el teléfono y tenéis también el correo electrónico, innovacion@info.carl.es. Podéis a través de este teléfono o el email preguntar cualquier duda que tengáis, si queréis hacer I+D, pues cómo presentarse, características. Y esta es una red PIDI, es una red del CDTI. El CDTI está, por así decirlo, en la cúspide de esa red, con esa capilaridad que decía Nabil, de unos 150 nodos a nivel nacional, y tenéis estos 3 aquí en la región de Murcia. La información preliminar, no me extiendo mucho porque vais a tener la presentación colgada. Como decía, es una consulta sobre la adecuación de la propuesta. Se presenta en un modelo que lo podéis también solicitar a través de la dirección de correo electrónico, y el resultado, esto se presenta, podéis hacer dos cosas. Estamos ayudando también a las empresas, antes de presentar en la intranet del CDTI, a revisar la información preliminar. Podéis, si queréis, que le echemos un vistazo para ver si ese proyecto, pues ya descartar, o si tiene posibilidades de ser apoyado, de ser financiable por el CDTI. Lo podemos ver primero, o directamente lo podéis presentar en la intranet del CDTI. Una vez presentada la intranet del CDTI, el CDTI os contesta si pasa o no pasa, si es un proyecto que tendría la calidad técnica suficiente para ser apoyado por este organismo, o en caso contrario, pues no lo sería y acabaría ahí el proceso. Lo más importante que debéis tener en cuenta es los apartados B1 y B2 de este modelo, que hacen referencia a esa calidad científico-tecnológica del proyecto, los objetivos generales del proyecto, no tanto de la empresa. Pero al final, el proyecto en qué consiste y tecnológicamente qué resuelve, y cuál es la diferencia con el mercado, antecedentes del proyecto, necesidades. Aquí en esta fase es menos importante los temas de mercado, que también se pueden incorporar, pero se pueden luego incorporar a la fase completa de solicitud, que sería la 3, como veis ahora. Aquí es donde ya se presenta formalmente un proyecto al CDTI, y donde tenéis el resultado. ¿Cuál es? Pues entrar en un circuito de directamente, no es lo usual, la aprobación por parte del organismo, o por el contrario, lo que se entra es una revisión con los técnicos del CDTI. Los técnicos del CDTI, por cierto, son, para aquellos que no hayáis trabajado con el CDTI, son muy apreciados entre las empresas. Son técnicos con mucha experiencia, y que además se ponen del lado de la empresa, entienden el proyecto e intentan siempre buscar la mejor manera de financiar aquel proyecto. Eso debéis saberlo. Muy bien, también se presenta la información completa, se presenta a través de la plataforma telemática del CDTI, el sistema de gestión de solicitudes. Cuestiones clave.
que no voy a contar nada nuevo. Suministrar toda la información requerida de forma clara, concisa y directa. No es cuestión de hacer una memoria que se vaya un poco por las nubes, sino ir directamente a lo que está pidiendo el guión de la solicitud. Hay que demostrar la calidad científico-técnica de la propuesta y el grado de innovación, la novedad. Luego, por otra parte, hay que demostrar la capacidad de la empresa para llevar a cabo el proyecto. Ya entramos en el plano financiero, hay una doble evaluación, como veremos a continuación. Hay que mostrar cada vez más la importancia del mercado que se quiere abordar. Al final, ¿cuál es el objetivo del proyecto? No es un proyecto I+D por hacer I+D por la I+D, sino al final tiene un objetivo comercial dentro de una empresa. Es decir, hay que visualizar, demostrar bien cuál es el mercado al que se pretende abordar finalmente con ese proyecto en esa fase de I+D. Y en aquellos proyectos donde se presenta un consorcio, ya lo ha comentado también Nabil, pues el consorcio tiene que estar equilibrado y todos los socios tienen que tener al menos, no puede haber ninguno más de con un protagonismo, vamos a decirlo así, mayor del 65%. Tiene que haber un equilibrio, todos hacen una parte de la I+D conjunta. Como decía antes, hay dos evaluaciones en paralelo, una vez que ya formalmente se inicia la evaluación de un proyecto en esa tercera fase de solicitud completa. La financiera, donde se demuestra la capacidad, se evalúa la capacidad y la situación de la empresa para afrontar el proyecto en el aspecto financiero, y la parte técnica comercial, la empresa como tal, la tecnología de la que estamos hablando y el mercado que se quiere abordar. Atención, importante, no se financian proyectos iniciados. Por tanto, si alguna empresa tiene una idea de un proyecto que quiere desarrollar, pues que contacte con nosotros, con el propio CEDETI o con alguno de los puntos PIDI que he señalado antes. No se financian proyectos que al final se subcontratan. Hay unos límites de subcontratación. Los proyectos al final son proyectos I+D de las empresas con personal propio. Otra cosa es que se apoyan en organismos externos, otras empresas, universidades, grupos de investigación, centros tecnológicos, para resolver incertidumbres de los proyectos o para resolver partes del proyecto que por sí sola la empresa no puede desarrollar. Ahí veis que en términos general estamos hablando que hay un porcentaje de subcontratación máximo, no debería ser mayor del 40% del presupuesto. Lo ha dicho Nabil también, los prototipos a los que se llega en esta fase de I+D no son comercializables. Estamos en una fase previa a la producción, previa a la parte de innovación, como decíamos antes. Y luego activar o no los resultados de la I+D es una decisión de la empresa. Existe ahí la libertad por parte de la empresa de activar o no los resultados. Proyectos de cooperación, ya lo he mencionado, todos realizan actividades I+D y deben ser capaces de desarrollarlas, por tanto. Desde el Info, ¿cómo podemos ayudar a aquellas empresas que tengáis un proyecto o una idea de proyecto? Pues a través de información, asesoramiento, estudiar la posibilidad de desarrollar el proyecto I+D. Estamos a vuestra disposición a través del teléfono que os dábamos antes, que ahora después volveremos a poner. En la búsqueda de socios, cuando trabajamos con una empresa vemos lo que quiere hacer y si falta algún componente dentro del proyecto, falta algún tipo de tecnología o esa tecnología no puede disponer la empresa de ella, pues intentamos buscar un socio, alguien que puede complementar ese proyecto. Como sabéis, lo ha contado también Nabil, las subcontrataciones en materia de I+D son también financiables dentro de los proyectos. El tercer punto es bastante importante, revisamos la información preliminar. Hacemos un prefiltro antes de ir al CEDETI. Eso es bueno porque por una parte descargamos al CEDETI de un trabajo adicional y por otra parte adaptamos, si hay una idea de proyecto, tratamos de entenderla primero y ponernos de parte de la empresa para ver cómo expresar bien lo que quiere la empresa conseguir. Ponemos a disposición, tenemos una red de colaboradores para luego montar la solicitud.
de cara al CDT, es decir, la fase 3 que mencionábamos antes. Ahora les diré quiénes son. Luego, durante el desarrollo del proyecto, la empresa tiene también la opción, si surgen incidencias, si surgen algún tipo de problema, pues bueno, vamos a estar ahí para ayudarles. Y luego, en último lugar, esto es algo bastante novedoso, si bien la idea no es nueva, pero estamos poniendo empeño en intentar que las empresas no pasen por el CDT o cualquier otro organismo financiador de I+D. Lo que queremos es no solamente que hagan un proyecto, sino que sistematicen las actividades de I+D dentro de la empresa, de I+D y de innovación. Es decir, estamos ayudando a las empresas a crear los procedimientos internos, los mecanismos para que puedan de manera continua cerrar el ciclo de la búsqueda de ideas, generación de proyectos, llevarlos a cabo y volver a empezar ese ciclo. Les vamos a enviar por correo electrónico un enlace a una página del Instituto de Fomento donde pueden hacer un prediagnóstico de innovación, que es el primer paso si están interesados en llevar este tipo de servicio adelante con nosotros. Bueno, aquí está la red, no sé si se ve bien, pero estos son diversas entidades de tipo público y tipo privado que están trabajando con nosotros para presentar las solicitudes al CDT. Hay otras que no están aquí, pero esta es la red que nosotros hemos desarrollado. Verán que hay desde centros tecnológicos, pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, la gran mayoría de centros tecnológicos, están los dos CEIs, las OTRIs de las dos universidades públicas, y luego también una serie de consultoras privadas: Hipatia, Proyecta Gestión, Superia Consultores, Evergrande, Think Tank, Zavala y Cinco. Bueno, pues esto, que sepan que tienen apoyo también a través de estas entidades para luego presentar las solicitudes al CDT. Y ahora brevemente voy a presentar los resultados que hemos tenido en este trabajo conjunto con el CDT por parte del CDT en este 8º año de vigencia del convenio InfoCDT. Antes se colaboraba con el CDT sin necesidad de un convenio, además se hacía bastante bien, pero desde 2007 se estableció el hacerlo formalmente con un convenio a todas las comunidades autónomas. Nuestra experiencia, porque Navid también lo ha dicho por parte del CDT, nuestra experiencia es bastante buena, y la de las empresas, por lo que conocemos también. En 2013 se han apoyado por parte del CDT 34 operaciones, viene a ser el 2,8% de las operaciones a nivel nacional. 15,77 millones de euros de inversión privada en estos proyectos, y luego el CDT ha apoyado con 12,8 millones. 1,2 es ese tramo no reembolsable que antes mencionaba Nabil. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que recoger el guante que ha lanzado Nabil en cuanto al reto. Todavía se puede hacer mucho más. Hay mucha capacidad, muchas empresas con capacidad en la región para hacer I+D, y todavía hay que hacer bastante más en este sentido. Aquí veis un poco esas 34 operaciones, cómo se han distribuido. Principalmente estamos hablando a las 2/3 partes los proyectos individuales de investigación y desarrollo. Y luego veis que la línea directa de innovación, de las dos que comentaba, la primera de ellas ya ha empezado a tener un protagonismo en la región de Murcia. Empezamos hace 2 años que apenas había proyectos con esta línea, y ahora mismo pues estamos, como veréis, de los 15 millones, pues casi 7,5, la mitad de presupuesto aprobado se deben a esta línea. Por parte del Instituto, en el marco del convenio, se han realizado 7 jornadas de promoción, 413 empresas participantes, 119 proyectos han recibido distintos tipos de asistencia a través del Info. De las 34 operaciones que se han presentado al CDT, 10 proyectos les hemos ayudado en el sentido
de la fase, en el punto de fase de información preliminar. Esa primera presentación al CDETI, estamos hablando de la cuarta parte de los proyectos. Y luego, por dar cifras globales de la red PIDI, ahí lo tienen, 566 consultas atendidas por los 3 nodos. En el Info hemos atendido 203 asesoramientos, principalmente a empresas, 121 empresas, y en el ámbito empresarial, asociaciones empresariales, centros tecnológicos y otras asociaciones, pero también algunas consultas que han llegado desde organismos de investigación, tanto público como privado, las universidades y del IBIDA. Menos representativo, emprendedores, aquí estamos hablando de empresas no constituidas. Los tipos de consultas principalmente sobre programas estatales. Ahora mismo en la región el Instituto de Fomento no tiene programas de I+D propio y principalmente son ayudas del CDETI. Y por último, quería comentar, aquí aparece los 129 consultas de programas internacionales. Es importante que a través de esta red también se atienden consultas a nivel de proyectos internacionales I+D. Y ahí ven un poco lo que se ha hecho. En el programa de competitividad e innovación, 33 consultas, y principalmente en el programa Marco, 54, más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad de todas las consultas recibidas. Estos son los datos de contacto, como decíamos antes, Inmaculada Espinosa, que está un poco centralizando esta información, pero también aquí está Rafa Martínez por mi izquierda y Teresa Ballesta para temas de Neotec, de empresas de base tecnológica, y para los temas de cooperación Teresa Ballesta. Y yo acabo en este punto y ya, Nabil, pues ya si quieren hacer alguna pregunta podemos abrir un turno si queréis. ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que ha presentado Nabil? Salvador. Sí. Sí, mi pregunta es sobre cómo Hola, mi pregunta es sobre el nuevo programa presentado de Estrategia 100. Sí. Si existe un mínimo en el que tienen que participar cada una de las empresas. El mínimo de presupuesto Sí. en torno a 600.000 euros, 660.000 euros. Porque depende de los años, si son 3 o 4 años. Si calculamos una media de 200.000 euros o 200.000 euros año, te sale 600, 660.000 euros. Eso se aplica si es sea pyme o gran empresa, ¿no? No, eso es el mínimo para quien va a participar. El tema es lo siguiente: si tú coges esto frente al presupuesto global del proyecto y al número de empresas participadas, el peligro está en que haya una grande o 2 o 3 medianas y grandes donde participa cada uno con 3-4 millones y esta se queda con 200.000. Entonces hay un desequilibrio, parece que es artificial, y queremos huir de esa artificialidad. Queremos que haya participación significativa y el que participa porque es que hace falta que participe. Esta es la razón realmente. Y otra pregunta con respecto al fondo tecnológico. Sí. Se supone que está acabado. ¿Se sabe si en el nuevo marco del 2014-2020 cuándo puede entrar un nuevo fondo tecnológico en ese sentido o no? ¿Hay una estimación? Sí, seguramente a partir de noviembre se podemos aplicar y pensar hablar del nuevo programa de fondos FEDER. Estamos hablando para la I+D. Así es. Y todavía queda dinero para ejecutarlos: Madrid, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia. Restos. Podemos decir, puede haber en alguna para 3 proyectos, en otra para 10, en otra para 5, que a lo largo de 2 meses tenemos que resolverlos. Quiero decir, las empresas tienen que presentar los proyectos a lo largo de estos 2 meses
para poder optar a esa parte de subvención aplicando el fondo tecnológico. Gracias. ¿Sí? Con respecto al nuevo programa estratégico, y con respecto al programa 100, ¿hay alguna definición de ámbitos sectoriales o cualquier sector que estaría? No, esa es la ventaja del CEDETI. Realmente el CEDETI, aunque en los programas anteriores que se regían bajo convocatoria, como es el CENIT, donde empezó ese tipo de programas de grandes consorcios estratégicos, había puesto siempre 5 o 6 sectores, pero se admitía realmente cualquier proyecto de cualquier sector. Lo importante es el proyecto más que el sector, más que la temática, vamos a llamarlo. Nosotros no queremos regir como hace la Unión Europea de arriba abajo, lo que llaman top-down. Nosotros bottom-up, lo que es de las iniciativas empresariales, son reflejo de la necesidad que hay y es lo que tenemos que atender. Por lo tanto, si hay una iniciativa buena sobre cualquier tema y que está bien presentada y creemos que es importante, pues adelante. Esa es la ventaja de esto. Aparecerá prácticamente todos los sectores si aparecen sectores. Y yo diría, aunque no aparezcan, presentarse. Que no tiene una estricta relación a un sector. Sí, por favor. Mis dudas son sobre el programa o la línea esta nueva de innovación global. Sí. Me imagino que esto está pensado para aquellas empresas que ya tienen cubiertos los 200.000 euros de subvención equivalente a través de los programas minimis y no pueden pedir más ayuda para la línea directa de innovación, porque parece que esta es una línea complementaria, parece, ¿no?, de la de innovación directa, porque son los mismos. Depende de la lectura, algunos pueden interpretarlo, hombre, será para aquellas empresas que quieren invertir en el exterior. En el exterior. Pero sí, lo que es cierto. Sí. Se ha dicho preferentemente en España, si no he tomado yo mala, ¿no? Sí, sí, así es. Exterior, preferentemente en España. ¿Qué te voy a contar? Pues ya no estás grabando. Ya no estás grabando. Sí, bien. Realmente no sé si por qué las exigencias de la Unión Europea, porque vamos a acudir a fondo del BEI o a algún fondo de Europa, te exige al menos decir, tienes que invertir en cualquier país de la Unión Europea. Puede ser esa es la razón. Pero a la hora de la verdad, nosotros queremos fomentar la inversión aquí, así de claro. Y la otra, si te fijas, la primera línea, la línea de innovación normal, está dentro del minimis y admite hasta el 100% no tangible. Sin embargo, está al revés. Es el 100% tangible. Admite solo inversión y ingenierías. Punto. No admite mano de obra, ni materiales, ni nada. Hay diferenciación. Cada una viene a cubrir un hueco. Ahora, lo que es cierto, muchas empresas en España y muchos sectores se habían saturado sus niveles de ayuda por el minimis y tienen una salida aquí. Y la otra, hay sectores que no pueden acceder al minimis, como es el sector primario. Sectores, lo que llamamos, depende, de baja transformación o de transformación primaria, el agrícola, el ganadero, el forestal, la acuicultura, están cubiertos por otras ayudas tipo FEADER o tipo otro tipo también para el de pesca, para tal. Eso es, estos pueden venir aquí. ¿Y es compatible con la línea de incentivos regionales del Ministerio de Hacienda? No. ¿Del Fondo Perito? No.
No se puede pedir, como da tan poquito a fondo perdido, que da un 5 o 6. Ya, no se puede pero poner. yo siempre digo, es tan simple como, dice, tú tienes que plantear un paquete, decir, voy a ver las reglas de juego. Así de claro os lo digo a todos. Hay que ver las reglas de juego de 2 o 3 sitios, ¿por qué no? Como empresa tengo la obligación de buscar recursos donde las haya. Y ahora dice, este me ayuda, me da subvención tanto por ciento sobre tal tema. Le voy a preparar este paquete. No mezcléis las cosas, porque da a malas interpretaciones y ahora mismo hay muchas ayudas chocan. Y cuando chocan entra la sospecha en la administración, mira esto, vienen a pedir ayuda sobre otro concepto, lo que os decía. La amortización de activos no merece la pena presentarla en proyectos de I+D si te puedes financiar todo el activo por otra línea. Por lo tanto, coge, dice, la envasadora que quiero comprar la financio por esta otra línea y no pongo ni su amortización en el otro y no mezclo las cosas. Y eso hay que jugar con esto. Decir partidas, no mezclar partidas, sino partidas para un sitio, partidas para otro. Si aquí me da la inversión de enero y me resulta más importante, voy a presentar solo aquí la actividad. Quiero decir, personal, mano de obra, materiales. Pero los fondos proceden ambos del FEDER, los mismos incentivos Por eso no... que esta línea, ¿no?, de innovación global. Es que, a ver, la problemática No, pues de FEDER, no os No, digo, pues son incompatibles, punto. no podéis imaginar la complejidad a la hora de certificar. Ahora nos están mirando. Nosotros, te voy a decir un tema que es público, no hay nada que ocultar. Ahora nos están mirando un proyecto que entra, sabéis que no se puede financiar antes de, por el efecto incentivador le llaman, hasta que no presentes el proyecto no puedes iniciar. Bueno, nosotros decimos, vale, si tú presentas un proyecto el mes de abril, sea el 5 de abril o el 10 de abril, puede poner que has empezado el 1 de abril, total. Estamos hablando de 5 días. Pues ahora dicen que no. Estos proyectos quedan fuera después de aprobarlos. Pero hombre, entonces ¿qué hacemos? Acudimos a los registros de las comunidades autónomas a ver si primero había la empresa presentado un papel ahí, cosas de formalidades absurdas en que parece pues la función que pretende obstaculizar el desarrollo en vez de facilitarlo. Es que de verdad, nosotros mismos somos conscientes de eso, para que lo sepáis. Y defendemos, vamos buscando la vuelta en la forma. Yo todavía no lo puedo creer, porque si dices, yo financio la actividad al 100% de esta empresa, vale, dices, no puede ser que haya empezado el día 1 y el proyecto entró el día 5. Pero vamos a ver si es una financiación parcial, por lo tanto pueden estar estos 5 días fuera. Pues no lo entiendo. Ya por último, sobre esta línea de innovación global, ha hablado del interés, una media del 3,5%, dependiendo de la empresa. ¿Podría explicar? Sí. Esto es más complejo, lo que decía. Se va a analizar empresa a empresa. Hablé, aunque estaba en el papel 3,5, no va a llegar ni al 3, porque parece ser que hablan, es que está relacionado también con el tipo de interés que hay para España. Para que tú puedas lanzar al mercado una ayuda de ese tipo, tienes que ir, vamos a llamarlo, a precio de mercado. Nosotros vamos casi a precio de mercado sin intervenciones. Quiero decir, una empresa solvente, ¿de acuerdo? Bien. Decir, y el tipo de interés, su poder de acceso al mercado, va prácticamente al interés que hay para España del precio del dinero. Si está al 2,6, pues se le aplica al 2,6. No pretendemos ahí aplicar ni un céntimo de beneficios ni de intervención. No es como la banca, vamos a llamarlo,
El Banco de España aplica tanto, a su vez la banca aplica tanto y así llega y depende del riesgo, luego sube el tipo de interés en función de cada empresa. Aquí se analiza todos los ratios de la empresa económicos, se pide las cuentas anuales de los últimos 3 años, se estudia su proyección cara a los siguientes 5 años, lo que plantea la empresa, se estudia el sector y la evolución del sector donde va a ir y de ahí se establece. Pero va a ser una diferencia de décimas entre una empresa y otra. Quiere decir, nos podemos movernos entre a lo mejor el 2,7 y el 3. Eso es realmente por ahí. El 3,5 lo he puesto de forma exagerada. Parece un poco exagerado. Sí, lo es. Pero créeme que hay empresas ni al 3,5 ni al 5. Comparándolo con el 2%. Ya te digo, le ofrecen al 8 y a revisable trimestralmente. No te digo más. Quiero decir, depende. Y no hay dinero. Es que lo peor de esto es que ahora se habla, parece ser, Bankia, el otro, de disposición, pero estoy viendo para peluquerías y para panaderías y para microcréditos. Estamos como la India. ¿Queréis mi opinión? Este país necesita poner mañana 20 y 30 mil millones en la calle para las empresas y si no, no hay quien arranca. Los 1.000 millones del CDT es una cosita de... Bueno. Pero hace falta que circule mucho más dinero en el mercado. Hola, Nabil. Un detalle que no sé si me ha parecido no oírlo, pero no sé si lo has dicho. Las garantías para la línea de innovación directa, ¿cuáles son? ¿Son las mismas que para el proyecto de I+D? Las garantías financieras que se le pide a la empresa. Así es. Siempre es lo mismo. Las garantías se mira a cada empresa en función del crédito y el tamaño de la empresa y lo que acomete. Tiene que participar siempre en un 30% en demostrar el recurso propio, si no le sale la ampliación de capital, y luego en la garantía en sus máximas hasta la VAR. Pero anterior a esto, estamos viendo una, por ejemplo, de las líneas para los que tienen el rating bajo, que seguramente esta le sale, dice, bueno, si hay alguna otra empresa detrás de accionista puede afianzar, o los mismos socios, el simple hecho, ¿qué es el afianzamiento? Sí, es aval no real. Es decir, demuestro ante el CEDETI que tengo recursos para cubrir ese crédito en caso de necesidad. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo demuestran los socios? Declaración de propiedades. ¿Y puede ser intercambiable la ampliación de capital con el financiamiento o solo el CDT dice no, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto? El capital es para ejecutar el proyecto, para el dinero disponible para poder ejecutar el proyecto y la garantía para garantizar el crédito del CDT. Son dos aplicaciones diferentes. Hola, buenos días. Buenos días. En relación al programa estratégico 100, no sé si ha comentado la cantidad de fondos que hay previstas para todo el programa. 130 130 millones, sí. Así es. Es un programa que puede dar de sí. De hecho, nosotros evaluamos los proyectos, todos, de golpe, los que llegan. Es decir, se abre el día 26 de mayo, cierra el 15 de junio, se coge todo lo que ha entrado, se hace una revisión formal, se caen algunos por formalidades, a veces meten la pata y no han presentado el no sé qué, no sé cuál, pues esto jurídicamente se descarta y entran todos a evaluarse. Y se evalúa dándole nota de 10 a 1 y se clasifican así, de 10 a 1. El que ha tenido 10, 9, 8, 7, etc.
Dice el dinero, ¿hasta dónde? Y los presupuestos ajustados ya, de lo que se ha recortado o ajustado los presupuestos financiables. Se clasifican, la aportación, ahora dice, bueno, los primeros 15 pues suman 130 de aportación, pues se corta, sea la nota que sea. Puede haber otros 10 que estén aprobados, pero no hay recursos financieros. Pero es el juego, está bien claro desde el principio. Por eso se lanza, cada programa que se lanza de ese tipo se lanza con el presupuesto. Y dice, la entidad tiene la obligación en gastar todo el presupuesto. Incluso a veces el ministerio, por ejemplo, ponía 1 a 2 de repuesto, por si renuncia algún consorcio a la ayuda, le toca al siguiente de la lista. Es así de transparente y sencillo. Dice, esto es, puede haber empresas que han aprobado proyectos, pero no hay fondos de disponibilidad. A lo que llegue, llega a 15, a 20, se financia lo que hay. El dinero se tiene que gastar. La otra posibilidad en que todos los que se aprueban en esto se pueden presentar, y yo diría sin problema ninguno, se puede financiar a todas las empresas por la otra vía, por las vías que hay. Tendrían menos porcentaje de subvención, pero tendrían financiación. Eso seguro. Gracias. Digo, todo lo que se han presentado y aprobado. ¿Alguna pregunta más? ¿Sabes los fondos para la innovación global? Sí, los fondos me parecen. No lo mencionaba, yo no me acuerdo. Había 200, no, para la línea de aval 260, y para los fondos de innovación global, no sé si eran 260 para la línea de aval, y para la línea de innovación global, no sé si en torno, no quiero dar una cifra ahora, 100 y pico millones, yo creo que más. Hay poco, es poco, 300 millones me parece. Si hasta 10 millones. Sí, en torno a 300 millones. Pero yo pienso, sinceramente os lo digo, no hay problema de fondos. De verdad os lo digo. No hay problema respecto al CEDETI, no es un problema de fondos. De hecho, si hablamos de 1.030 millones para este año, en el global, si nos pasamos, y en los años buenos, antes de la crisis, nos pasamos a veces en 100, 200 millones y no pasa nada. No pasa nada. Nos comprometemos 200 más. No es, curiosamente, repito, todavía no es un problema de dinero, sobre todo en líneas que todos son préstamos. En la línea de subvención sí está limitada la parte de fondo perdido, pero ¿por qué? Porque el capítulo 7 ya al Estado prácticamente no suelta ni un duro, ni al CEDETI ni a nadie, ¿no? No, esa línea es lo que viene, nutre el Estado, se nutre del Fondo Europeo. No tenemos que olvidar la ventaja de Europa. Yo siempre digo, tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Europa es así. Hay cosas malas, cosas buenas. No todo es bueno ni todo es malo. Muy bien. Pues si no hay ninguna otra pregunta, damos ya por finalizada la jornada. Quedamos a su disposición si quieren presentar algún proyecto o cualquier consulta, pues se dirigen a nosotros o directamente al CEDETI, como vean. Gracias. Gracias.